Lección 3, nuestra lección 3 de la historia de la iglesia. Y el título de nuestra lección es una pregunta. ¿Por qué el cristianismo conquistó? ¿Por qué el cristianismo venció? Y el día de hoy tenemos la parte 1 de la respuesta. De hecho, es muy probable que no alcancemos a cubrir todas nuestras notas. Tenemos 5 páginas, pero es probable que solo lleguemos hasta la segunda. No sé qué tan rápido voy a poder avanzar. Así que hoy sería parte 1. Y me gustaría comenzar esta lección poniendo un poco de énfasis, poniendo un poco de sorpresa en el hecho de que el cristianismo ha llegado hasta nuestros días. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos capítulo 5, versículo 34. Dice la Escritura: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este es un buen pasaje para poner en perspectiva la razón por la cual el cristianismo venció, la razón por la cual el cristianismo conquistó. Y mi primera respuesta a esta pregunta es: porque es de Dios o por la obra y providencia de Dios. El cristianismo, hermanos, es un movimiento del cual su existencia actual debe sorprendernos. El cristianismo es tal movimiento que la continuación de este movimiento debería asombrarnos. ¿Por qué? Porque el cristianismo nació y se ha sostenido a pesar de aquellos que lo componen. ¿Quiénes son estos que conforman el movimiento cristiano y que en un principio comenzaron a reunirse, a predicar y avanzar el reino de Dios? ¿Quiénes fueron estos? Déjenme darles una cita de un historiador para que veamos la pequeñez, la poca probabilidad de que un movimiento como este permaneciera.
dice este autor, era un pequeño grupo de 11 hombres a quienes Jesús encargó que llevaran a cabo su obra y llevaran el evangelio a todo el mundo. No eran distinguidos, no tenían una buena educación, no tenían apoyos influyentes. En su propia nación eran unos don nadie. Y en cualquier caso, su propia nación era una mera provincia de segunda clase en el extremo oriental del mapa romano. O sea, incluso si en su nación hubiesen sido alguien, ¿qué era esa pequeña región de Judea como para que el mundo la mirara? Si se hubiese detenido a sopesar las probabilidades de éxito en su misión, incluso teniendo en cuenta sus convicciones de que Jesús estaba vivo y de que el Espíritu Santo les acompañaba para equiparles para su tarea, seguramente sus corazones se hubieran hundido profundamente. ¿Cómo podrían tener éxito? ¿Cómo es que este movimiento podría perdurar? ¿Cómo es que este movimiento se podría mantener? ¿Cómo es que estos 11 podían iniciar algo y continuar algo que durara por siglos? Ya Gamaliel decía, apareció este hombre, este pseudomesías, y pasó, 400 hombres reunió, y terminó pasando. Y ahí estaba Judas el Galileo, y también levantó a algunos del pueblo, pero se terminaron. ¿Cuántas religiones, cuántos movimientos, cuántos líderes no se han aparecido? ¿Qué hacen a este movimiento, a esta religión diferente que siendo fundada e iniciada por hombres de tan poco poder, prestigio e influencia, tuvieron victoria? Y noten esto, no solo en medio del tiempo, no solo pasaron la novedad, ¿sí? Hay movimientos que por la novedad persisten. No, incluso en contra de toda probabilidad. Porque el cristianismo no solo ha durado el paso del tiempo, sino que ha durado el paso del tiempo cuando naciones completas se han vuelto en contra de este movimiento y sin embargo continúa hasta el día de hoy. Ya nos decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 que no somos muchos sabios entre nosotros. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ya decía Pablo, hermanos, no hay muchos poderosos, influyentes entre vosotros, pero Dios decidió avanzar y sostener esta religión, este movimiento, a fin de avergonzar al mundo entero. ¿Saben cuáles eran unas de las objeciones que, por ejemplo, Orígenes de Alejandría tuvo que contestar a un tal Celsus? Hay un tal apologista o un anticristiano llamado Celsus, y él escribe en contra de los cristianos un tomo grande. Orígenes vivía en ese tiempo y Orígenes le contesta, y su obra se llama Contra Celsum. No me acuerdo si en español se debe decir Celsum o Celsus, pero así le contesta a este hombre, dejémoslo Celsus. Y una de las acusaciones es esto:
ustedes solo atraen a lo más vil y miserable de la sociedad, a lo más bajo. No, obviamente es un hombre que estaba pensando en la alta sociedad. Y dice, no están atrayendo a las élites, aunque eso es mentira, en una parte, porque élites de suma importancia fueron atraídas al cristianismo, y de hecho, al principio, ciertos lugares que se pudieron obtener, digamos en el tercer siglo o el cuarto siglo, eran por donaciones de estos hombres poderosos. Por ejemplo, vamos a ver pronto un documento que se llama la Carta a Diogneto. La Carta a Diogneto. Y en esta carta, alguien le escribe a un hombre de la alta sociedad. Diogneto era alguien de la alta sociedad. Entonces, no es del todo cierto, pero es verdad que atrajo, y dice Celsus, atrajo a esclavos, viudas, mujeres y hombres de poca importancia. Hermanos, ¿es eso una acusación o más bien una confirmación del cristianismo? Que incluso habiendo elegido Dios lo menospreciable del mundo, el movimiento es aún indestructible. El movimiento permanece, continúa, incluso no teniendo las riquezas, no teniendo el poder político, no ha podido ser derrocada. Y de hecho, este pequeño movimiento e insignificante logró conquistar toda una civilización, la más poderosa de todas, la que más ha alcanzado fuerza, Roma. Hay un historiador, es por eso que no sé si vamos a llegar al segundo punto, porque las ideas empiezan a llegar. Hay un historiador, sus obras están en español, se llama Edward Gibbon, y él tiene 6 tomos de la historia de Roma. Es uno de los hombres más reconocidos como la historia de Roma. Y él dice que la causa por la cual Roma fue destruida fue por el cristianismo. Este hombre aborrece el cristianismo, ¿sí? O sea, no era cristiano. No lo está diciendo positivamente, sino negativamente. Él dice, el cristianismo corroe todo. Y esas virtudes que antes tenía Roma fueron virtudes, obviamente, o sea, la salvajez, el poder, el deseo del dominio completo. Y dice, fueron corroídas debido a que el cristianismo lo contaminó, y por lo tanto Roma cayó, porque Roma cae después por los bárbaros, debido, dice él, al cristianismo. Bueno, no sé si es una acusación o si es un elogio, que tal movimiento tan insignificante incluso conquistó la nación más poderosa. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, Gamaliel hablaba verdad. Y hoy quisiera proponer la respuesta de Gamaliel. Aclaro. Cuando alguien pregunta, ¿por qué el cristianismo venció, conquistó? La respuesta es muy amplia, ¿sí? Podríamos dar muchas respuestas. Yo intentaré dar las respuestas que nos abren paso para ver la historia del primer siglo. Quiero aclarar, a ver si puedo ser más claro con esto. Mi respuesta es teológica, no obstante, quiero responder esta pregunta para abrir una ventana del primer siglo. Tengo un propósito en estas lecciones, en esta y en las próximas. Presentar a la iglesia cuál era el contexto histórico en donde la iglesia temprana se desarrolló. ¿Sí? Ese es mi propósito. Quiero que veamos algo de su lenguaje, quiero que veamos algo de sus costumbres, algo de las filosofías de ese mundo. Bueno, la forma en la que vamos a introducirnos, vamos a abrir esta ventana del primer siglo, es por medio de responder por qué el cristianismo triunfó.
Y hoy mi respuesta es, debido a la providencia y la mano de Dios. Dios decidió iniciar este movimiento. Dios decidió iniciar este movimiento en cierta situación histórica que era clave para la expansión del cristianismo. O para ponerlo de otra forma, Dios preparó el primer siglo para que el cristianismo se expandiera. Me gusta más esta segunda forma, porque la primera es un poco no teísta, ¿sí? O sea, Dios estaba afuera, vio que era el momento adecuado y empieza el movimiento. No, una postura más bíblica, más teísta, no deísta, no con D, no deísta, sino teísta, o sea, respecto a la doctrina de Dios, teísta. Una postura más teísta es, no, Dios preparó todo para que el primer siglo fuera de cierta forma, a fin de que el cristianismo pudiese avanzar y esparcirse como pólvora, como pólvora. ¿Por qué el cristianismo triunfó? Porque Dios orquestó todo para que ciertas circunstancias sociales estuviesen en perfecta armonía con el cristianismo. ¿Cuáles? Bueno, comencemos por entender que el contexto histórico al cual nos acercamos para entender la iglesia del primer siglo, hoy queremos entender la iglesia, el contexto histórico de cómo era la iglesia del primer siglo. Para entenderlo tenemos que ir a Roma. Ahora, no podemos ir a el inicio de Roma, 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. Aunque es fascinante, mucho es mito, mucho es mitología del nacimiento de Roma, esos niños que se criaron bajo un lobo. No obstante, recomiendo mucho para los niños que les gustan los lobos y para los que no también, que pregunten a sus padres más de cómo es que nace Roma. Y sus papás quizá les van a decir, no sé, pero le va a decir, pa, pero no sé, pero voy a investigar, ¿verdad, pa? Y que conozcan más. Bueno, nosotros no podemos hacer esto porque estas no son clases de historia universal. Nuestro enfoque es la historia de la iglesia. Así que nos remontamos a Roma. Alguien preguntará, ¿y por qué nos remontamos a Roma y no a Israel? Bueno, si nuestro estudio fuera el libro de los Hechos o los Evangelios, claro que nosotros nos deberíamos remontar a Israel en el primer siglo o en el siglo antes de Cristo y después de Cristo. Y este sería nuestro contexto. No obstante, la iglesia se desarrolla, la iglesia del primer siglo, a partir del año 60-70, se desarrolla en Roma, de manera que es el lugar en donde al que debemos acudir. Dice un autor, las secciones históricas finales del Antiguo Testamento describen a Judea como parte del imperio persa. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, alrededor de 400 años más tarde, el monarca gobernante es Augusto. Él representa el poder de Roma. Y si ustedes en Lucas capítulo 2, se nos dice que en ese tiempo gobernaba Roma sobre Judea. Así que si incluso nuestro estudio fuera respecto a el libro de los Hechos o los Evangelios, no podríamos pasar por alto del todo Roma, porque Roma conquista a Judea y lo hace una provincia. Había diferentes formas en las que Roma gobernaba. A veces era directamente por el Augusto, a veces era por un prefecto que ponía para administrarlo. Y en Judea había un administrador. ¿Qué regiones tenían un prefecto?
aquellos que eran muy problemáticos, y Judea era uno de ellos. Así que tenían ahí a un prefecto. En este tiempo, no solo Judea estaba bajo el imperio de Roma, sino todo el mundo, con la excepción de unos de los pocos conocidos reinos del oriente, estaban todos bajo el dominio de Roma. Desde el océano Atlántico en el oeste hasta el río Éufrates y el mar Rojo en el este, y desde el Ródano, el Danubio y el Mar Negro y las montañas del Cáucaso en el norte hasta el Sahara en el sur, se extendía un amplio imperio bajo la dirección y dictadura virtual del emperador llamado tanto Rey como Augusto en el Nuevo Testamento. Y ustedes pueden ver 1 de Pedro capítulo 2 y Lucas capítulo 2 versículo 1. Así que vayamos a Roma. 3 cosas me gustaría ver con ustedes que manifiestan claramente que la razón por la cual el cristianismo triunfó fue porque Dios preparó este mundo para la iglesia. Sí, hermanos. Dios preparó el mundo del primer siglo para la iglesia, y Dios sigue preparando este mundo para la iglesia. Porque la única razón por la cual el mundo continúa es porque la iglesia continúa. El centro de la atención de Dios sobre este mundo es su santa iglesia y los elegidos que todavía tienen que ser alcanzados por la predicación del evangelio a fin de que conozcan a Cristo. Si Dios ya hubiese acabado sus propósitos con la iglesia en la tierra, ya no habría tierra. No podemos entender la existencia del mundo aparte de la iglesia. Y como fue en el principio, lo es ahora. Veamos cómo fue en el principio y apliquémoslo a cómo es ahora. Comencemos por ver el idioma. El idioma del primer siglo. Los idiomas que predominaban en el imperio griego, en el imperio romano, era el griego y el latín. En la parte, dice un autor, Michael Haykin, en la parte del occidente del imperio, el latín era el idioma oficial, y en la parte oriental, el griego. Conocer estos dos idiomas era semejante a conocer inglés y español en nuestros días. Mira, si tú conoces inglés y español, te puedes mover con facilidad en la mayoría de los continentes. Digo, hay unos lugares que será difícil porque quizá no hablen el inglés, pero en general el inglés es el idioma universal. Así era el griego principalmente en este tiempo. El griego era de más importancia que el latín. De hecho, hay 2 historiadores, se llama Lea y Alan Black. Y estos 2 historiadores argumentan que nuestro Señor Jesucristo probablemente sabía 3 idiomas. A ver, nuestro Señor Jesucristo, por ser verdadero Dios de verdadero Dios, conoce absolutamente todo idioma, si se quiere entender. ¿Me explico? No obstante, como hombre, nuestro Señor conocía su idioma y fue enseñado. Hermanos, nuestro Señor fue enseñado a hablar por María y José. Bueno, depende cuánto tiempo pensemos que duró José. Algunos creen que murió muy rápido, otros creen que vivió más tiempo. Bueno, soy de los que creo que vivió más tiempo hasta no sé, más de los 12 años, obviamente, por el evento de Lucas, capítulo 4, si no me equivoco, 4 o 2. Pero es evidente que nuestro Señor fue enseñado a caminar, ¿sí? Fue enseñado a hablar. Nuestro Señor leía las Escrituras, memorizaba las Escrituras, porque era verdadero hombre. Aunque era omnisciente y omnipotente, fue enseñado a caminar y a hablar. Y estos historiadores, que son cristianos ortodoxos, o sea, correctos en la doctrina, argumentan que al menos había 3 idiomas. ¿Por qué? Bueno, el hebreo y el arameo eran la lengua común de los judíos. El hebreo era el lenguaje de las Escrituras
que se usaba en la forma íntima del hogar, y el arameo fue la forma en la que se comunicaban entre los judíos. Y es que estos lenguajes son muy parecidos. De hecho, cuando uno toma clases de hebreo, regularmente el seminario donde lo aprendas te va a recomendar si quieres tomar también arameo, porque solo necesitas un semestre más o un año más y aprendes arameo muy fácil, porque son lenguajes hermanos, vienen de la misma raíz. Pero además de esto, sabemos que conocía griego por la forma en la que se comunica con ciertos oficiales que no eran judíos. Y para un oficial, hablar hebreo o arameo era imposible. De hecho, era el lenguaje más bien de los bárbaros. Así le llamaban, el lenguaje de los bárbaros. Y según escuché al historiador Michael Haykin, recomiendo mucho este historiador, es un historiador reformado bautista que da clases en el seminario del sur bautista. Y este hermano explica que la razón por la cual era el lenguaje de los bárbaros, o fueron llamados así, es porque para los griegos o los que hablaban latín, el lenguaje de los hebreos era muy y es bla, 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 bla. Y fue por eso que terminaron siendo llamados los bárbaros, los que no pueden pronunciar bien, los que no se pueden expresar bien. Y es por eso que cuando nuestro Señor lo vemos dialogando con algún oficial, seguramente era en griego. Ahora, eso es lo que dice Lee y Alan Black. Michael Haykin argumenta que incluso debía saber latín, porque cuando está haciendo el juicio con Pilato solo, en ese tiempo las situaciones como burocráticas solo eran llevadas a cabo en el idioma oficial, que era el latín, era el idioma del imperio. Por lo tanto, cuando está con Pilato, seguramente todo el discurso fue en latín. Y así es como se comunica nuestro Señor. Bueno, me parece bueno dar este conocimiento para entender que era el griego y el latín el lenguaje común. La razón, ¿por qué sabían griego si estos eran romanos y sabían hablar latín? ¿Por qué? ¿Por qué griego? Porque, hermanos, griego fue el lenguaje amado del mundo. Era el lenguaje bello por excelencia. Algunos preguntan, ¿por qué aprender griego o por qué aprender latín? Y me gusta la respuesta que da un joven cuando está explicando. ¿Y saben cuál es su respuesta? Imagínense que se acerca a uno que no sabe nada de latín o nada de griego y le preguntas, ¿por qué te esforzaste tanto por saber griego? Y te da 3 minutos de un poema en latín. Y él contesta al final, en primer lugar, aprendí latín o griego porque es hermoso, porque es bello, porque es hermoso en sí mismo y es elegante en su pronunciación. Bueno, si ustedes preguntan por qué Roma no puso el latín como el idioma oficial, fue porque los romanos amaban el lenguaje griego. Amaban su pronunciación. De hecho, no solo amaban el lenguaje griego. Vamos a ver más adelante que Roma, en muchos aspectos, era una copia de Grecia. Le gustaba también su mitología y lo único que hicieron fue tomárselo. Les gusta Zeus, lo cambiamos acá. ¿Les gusta esta filosofía? La adoptamos. Así que cuando los romanos comenzaron a tomar control del nuevo mundo oriental, donde se hablaba griego, entraron en contacto con el helenismo y les resultó inmensamente atractivo. Y había hasta un refrán en este tiempo que es válido aprender. Grecia conquista a sus conquistadores. Grecia no tiene que ir a hacer las batallas, tiene que dejarse conquistar. Y Grecia termina conquistando a los que les conquistan. Y es que hubo un desarrollo intelectual, hubo un desarrollo filosófico y hubo un desarrollo en las artes liberales, lo que se llamaba las musas.
que atraía a los latinos en gran manera, y por eso se terminaron quedando con el griego. Ahora, para que el griego fuera el lenguaje, un lenguaje tan amplio, tenemos que remontarnos un poco a Alejandro Magno. En el 356 al 323, recuerden que antes de Cristo se cuenta menos, ¿sí? 353 al 323. Y fue él que hizo del griego en gran parte del imperio la lingua franca, o sea, el lenguaje que dominaba en el mundo. Cuando Roma conquista lo que Grecia había obtenido, hermanos, ya no tenía que esforzarse mucho, y creo que fue algo muy sabio. En vez de intentar imponer el latín, lo que sería difícil hacer para sociedades, hermanos, que no tenían mucho alfabetismo, y para aprender un idioma, un segundo idioma suele ser bastante necesario una alfabetización. Entonces lo que hizo Roma fue más sabio. ¿Para qué intentamos reeducar a la sociedad? Dejémoslo con su lenguaje, aparte es hermoso y nos va a servir para comunicarnos con ellos. Hermanos, esta fue la sagacidad de Roma. Roma pudo hacer lo que Alejandro Magno quería hacer, conquistar el mundo por entero. Y Roma fue sumamente sagaz para hacerlo. Y una de sus virtudes fue quedarse con el idioma griego y usarlo como su medio de transporte, de comunicación. Y este lenguaje era hablado universalmente. Por eso digo que el griego era más como el inglés y quizá el latín como el español. El español cubre gran parte, pero el inglés lo puedes hablar en todo lugar, igual el griego. Ok, este es un factor importante. ¿Por qué? Porque el idioma del mundo estaba preparado ya entonces para que el mensaje del evangelio corriera. Misioneros han sido frustrados en su trabajo de alcanzar otra nación o alcanzar otro pueblo por la dificultad que implica aprender un nuevo idioma. Pocos han sido tan hábiles como William Carey, que fue a la India, como para aprender hasta 8 lenguajes, y si no me equivoco, tendría que ser más preciso con esta cita, pero según me acuerdo, así a lo que viene a mi mente, cerca de 20 traducciones de la Biblia en diferentes idiomas. Él participó, creando incluso alfabetos en lugares en donde no había. Pero ciertamente esta no ha sido la regla, sino más bien la excepción en el mundo de las misiones. Pero el mundo estaba preparado para que un campesino, una madre, se pudiese mover entre la sociedad y de formas sencillas al caminar por los lugares de mercado, al caminar por los lugares transitados, incluso personas de otras regiones pudiesen llevar el mensaje del evangelio, pudiesen llevar el mensaje de la cruz. El mundo estaba listo con un lenguaje, 2 lenguajes que con tales podías comunicarte en tu totalidad en el mundo conocido, en lo que es el mundo conocido en este tiempo. Hermanos, de manera que Pablo podía moverse con tanta libertad usando el griego como su principal arma. Alejandro Magno trabajó para los propósitos de Dios. Al conquistar gran parte del mundo para su tiempo, Alejandro Magno es llamado el Magno, o sea, el grande, por
tanto que hizo y vivió muy poco, no vivió más de 35 años. Y trabajaba para los propósitos de Dios. No lo sabía, obviamente. Pero, hermanos, por su obra y su trabajo, conjunto con Roma, el mundo pudo conocer el evangelio de hombres del vulgo y sin letras, de hombres no expertos en el lenguaje, no lingüistas, no hombres bien entrenados en estas cuestiones de la gramática, sino hombres del vulgo, y así conquistar las naciones con el cristianismo. ¿Por qué venció el cristianismo? Porque Dios preparó todo para y parte de esta preparación fue el lenguaje. Hermanos, esto nos dice algo de la forma en la que el cristianismo ha avanzado y continuará avanzando. El cristianismo sí avanzó por la obra misionera del apóstol Pablo. El cristianismo sí avanzó por sus esfuerzos. Pero el cristianismo avanzó por aquellos cristianos que tenían el compromiso voluntario de pasar las buenas nuevas, no importando el lugar en donde estuvieran. Ellos tenían un arma, el lenguaje, y no lo desaprovecharon, como Pablo para hacer misiones y para establecer pastores, pero no lo desaprovecharon tampoco aquellos cristianos que no podían hacer esos movimientos de Pablo, no tenían ese llamamiento, pero podían usar el lenguaje diariamente para predicar el evangelio. Hermanos, nosotros tenemos esta arma. Un mismo idioma, no solo en un estado en donde tiene más de 6 millones de personas, pero incluso en un país completo y gran parte. Bueno, no a todos manda Dios a hacer misiones y a ser pastores, pero estás usando el arma del lenguaje común para compartir las buenas nuevas. Estás usando esta arma, hermanos, que nada nos cuesta, nada nos cuesta en el sentido de pronunciarlo, que desde nuestra niñez hemos aprendido este lenguaje y lo dominamos. ¿Estás usando esta arma para herir cuando vas por ahí? Como un hombre con espada, picando algunos corazones para que corran al doctor, para que vayan al médico de médicos. Estás usando este lenguaje, hermano, con el cual te puedes comunicar. Hermanos, no sabemos lo que esto implica. Cuando antes no podíamos movernos ni de una región a otra porque podían hablar otro lenguaje, ahora tenemos contacto con miles de personas, cientos, cada uno de nosotros, que podemos herir. Hoy en esta semana leía un libro para concluir algunos de los requerimientos para mi seminario. Y es una biografía de un hombre que se llamaba Ernest Reisinger. Y este hombre fue muy importante para ayudar el movimiento reformado en los Estados Unidos. Fue alguien importante en eso. Pero lo que quisiera traer a la mente es que este Ernest Reisinger, que ayudó tanto, fue convertido por un hombre del cual no sé si incluso nosotros podamos deberle algo. Déjenme platicarles algo de él, muy breve. Él se llamaba Elmer. Creo que así también se ponen los mormones, ¿verdad? ¿Elmer o...? No era mormón. Y este señor Elmer estaba casado, si no me equivoco, se llamaba Sara, su esposa, y no pudieron tener hijos. En el día de su velorio, cuando muere, Ernest Reisinger estaba sorprendido de que hubiese tanta gente y reconocía a 2 sobrinos y se acerca a sus sobrinos y les pregunta: ¿reconoces a todos ellos? ¿Son tus familiares?
Y dice, no. Y Reisinger preguntaba, ¿y cómo llegaron aquí? ¿Es por la comida que se da en los velorios o cómo es? Y dice que se empezó a acercar a cada grupo y que todos los grupitos tenían un tema en común. Él fue el que me compartió el evangelio. No tuvo hijos en la carne, ni uno pudo tener, pero tuvo cientos de hijos en la fe. Y cuenta Ernest Reisinger cómo es que él llegó a la fe. Siendo su papá queda con un problema. Ellos vivieron en el tiempo de la Gran Depresión, 1900 por ahí, tiempos tempranos, en el tiempo de la Gran Depresión, y su papá queda loco prácticamente, y lo tienen que meter a un manicomio. Él queda solo con su mamá, pero su mamá cae en desfortuna. Obviamente era el tiempo de la Gran Depresión, y tiene que enviar a sus hijos a un orfanato para que los cuidara, porque ella ya no podía alimentarlos. Tiempos, hermanos, tiempos difíciles. Y Ernest después puede regresar con su mamá, los cuida, pero los empieza a llevar a la iglesia, pero después se aparta horrible y se casa Ernest Reisinger y empieza a caer en el alcohol, es un borracho y se acerca a una empresa en donde le empieza a ir muy bien. Y todos dirían, allí está el triunfo ya, Reisinger. Ya no vas a tener las carencias que tuviste en tu niñez. Pero, ¿qué pasa? Peor vino el pecado, peor vino la borrachera y nada lo hacía feliz. Y entonces, en un momento, conoce a un tal Elmer. Y dice, ese hombre molesto que en la compañía todos detestan porque lo único que habla en el tiempo de la comida es su Biblia. Y dice, y en la comida todos le preguntaban, a ver, ¿y tenía Adán ombligo o no tenía ombligo? Y ¿de dónde sacó su esposa? Y puras preguntas para molestarlo, para darle lata. Dice, pero constantemente conmigo. No dejaba de compartir la palabra y de invitarme. 52 veces me invitó a la iglesia en un año. Y 52 veces le dije que no. Hasta que en un momento decidí asistir y yendo hacia la iglesia, su esposa me ve y me dice, seguramente tú debes ser Reisinger, pero él se espanta y dice, ¿cómo sabes que yo soy Reisinger? Y se lo pude notar porque cuando mi esposo te vio, vi su rostro sonreír. Dice, no sabes cuántos dolores has traído a mi casa, porque saliendo del trabajo, él iba a la casa, yo le preparaba los alimentos y él me los dejaba ahí fríos. Y se subía al cuarto y yo me subía a escuchar qué hacía Elmer en el cuarto. Y lo único que pronunciaba ante el trono de la gracia era tu nombre. Por favor, toca a Ernest Reisinger. Toca a Ernest Reisinger. Y la razón por la que hoy estás aquí es por causa de él. Y en el día del velorio se manifestó que esta fue su acción, no solo con él, sino con todo aquel que tuvo oportunidad. Hermano, ¿no es esto impresionante? ¿No nos humilla un poco esto? Hermano, ¿estás compartiendo el evangelio? Hermanas, déjenme hablarles a ustedes porque ustedes tienen una virtud, un don. Pueden hablar, ¿verdad? Es un don, yo pienso que es un don. Y hablar bien, mucho, ¿sí? Ya dije la palabra, mucho. Hermana, yo sé que quizá tú no puedes ir a evangelismo, quizá tienes niños chiquitos, quizá es difícil por salir al centro con tus 3, 4 chilpayates. ¿Sí se dice aquí eso o lo agarré de...? Eso es más en el norte, ¿verdad? Los chilpayates. Aquí es más mocosos, ¿no? Con tus 3 mocosos. Y es más difícil. Y de hecho yo hay veces que una hermana tan ocupada así, yo no recomiendo que esté predicando el evangelio en las calles. Es diferente si tiene hijos grandes o si solo tiene un hijo. Pero bueno.
No puedes salir, pero hermana, ¿estás predicando el evangelio? Ok, tus hijos son prioridad y les estás predicando, qué bien. Pero ¿estás predicando a tu alrededor? Salgo poco, sal más, sal a buscar, sal a caminar. No nos hace nada mal hacer un poco de ejercicio y busca personas con las que les puedas compartir. Ok, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero hermana, aprovecha el tiempo. Mira a este hombre, no fue un misionero y tenía cientos de hijos en la fe, pero un hombre que aprovechaba el lenguaje, que sabía que era su arma y no le costaba tirar unos espadazos por ahí, unas bombas por acá, conmover el corazón de las personas. Hermanos, seamos más sagaces en esto. Carguemos esos folletitos, ¿sí? Carguemos esos folletitos que tanto se promueven entre nosotros y démoslos y prediquemos el evangelio. Tengamos en mente unas palabras de introducción y compartamos y digamos, mira, te regalo este folleto que nos enseña cómo es que podemos tener el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Léelo, úsalo con tu Biblia. Hermanos, seamos más sagaces en esto. Es por eso que el cristianismo triunfó, porque hombres utilizaron el regalo del lenguaje. El lenguaje, hermanos, es una de las cosas más bellas y misteriosas. ¿Cómo es que tenemos el lenguaje? ¿Cómo es que las sociedades han generado tanto orden? Usemos el lenguaje común que tenemos. Si vas a la tiendita, si vas a caminar, si vas al súper, si estás en la gasolinera, si estás en la caminata, en el parque con los niños. Hermanas, ahí es un lugar. Quizá salimos poco y menos con la pandemia, quizá, porque ponen que no pueden entrar más de 2 o 3 personas, ¿verdad? En los supers. No sé si todavía sigue eso vigente o qué, pero quizá puedes moverte menos. Bueno, sale a caminar, lleva a los niños al parque y comparte el evangelio. Y allí estuvo Elmer compartiendo y orando por la misma persona, hermanos, con el peluquero. Con el peluquero compartamos. Me tocó cambiar de peluquero y muchachos sumamente pues llenos de mal, no diferente a lo que nosotros, o al menos fuimos, pecado y demás, fiesta y demás. Y cuando salí del peluquero, realmente dije, este hombre, esto sí está difícil. Y después venía a mi mente y dije, Señor, si lo traes a tus pies, será de mucha honra y gloria para ti. ¿Por qué para él no habrá perdón? Y ahí, porque te tiene que tratar bien el peluquero, ¿sí? Y te tiene que escuchar. Aprovecha ese lugar. Hermanos, seamos más activos. Es interesante, hermanos, que el ministerio sí avanzó por Pedro, Pablo, misioneros, pastores y demás, pero avanzó por los cristianos comprometidos que usaron la palabra para hablarla en cualquier lugar. En cualquier lugar. Hermanos, que en esto seamos exhortados. 2. Ya llegamos al punto 2. Educación. Aquí voy a intentar ser más rápido. Aunque la influencia helénica, o sea, griega, impactó a Roma en los temas de educación, mucho por Platón y la academia, así se llamaba la escuela de Platón, porque estaba en la ciudad de Academia. No hemos de perder de vista que
los niveles de alfabetismo en este tiempo eran muy pocos, muy bajos. La cultura en este tiempo estaba restringida principalmente a una minoría privilegiada. Y más bien, la cultura de Roma era una cultura oral. Eran los ricos de Roma que podían leer y escribir. Eran los poderosos. No obstante, para el tiempo de la iglesia, los rabís en las sinagogas, debido a que ponían gran énfasis en las escrituras, enseñaron a los jóvenes, enseñaron a muchas personas, a la mayoría de los niños, a leer y escribir. Aún, no la mayoría, pero sí una gran cantidad. Y por lo tanto, debido a que la iglesia nace del judaísmo, los niveles de alfabetismo en la iglesia no eran totalmente escasos. Y por eso leemos en cartas como Gálatas y como Tesalonicenses que Pablo esperaba que la carta que él enviaba fuera leída. Hermanos, ¿no es sorprendente que nosotros no nos espantamos o nos asombramos cuando leemos eso? Pero a lo mejor cuando uno de los escribas que tenía Pablo, uno de sus amanuenses, uno de sus secretarios, estaba tomando las palabras del apóstol Pablo, yo pienso que se le tuvo que haber venido a la mente de tiempo en tiempo Pablo, ¿y si hay alguien que pueda leer ahí? Ya lo damos por sentado porque gracias a Dios los niveles de alfabetismo en nuestros días son bastante grandes. No obstante, en ese tiempo, hermanos, era más extraño. Quizá 3 de 5 personas de una congregación de 60, 70 sabían leer y escribir. Pero el judaísmo preparó el camino para que la iglesia de Cristo, que está fundada sobre todas las cosas en la palabra, empujara o hiciera posible la recepción del evangelio tanto audible como por escrito. Ahora, aquí me gustaría verlo desde la otra forma. Al mismo tiempo, debido a que el cristianismo es una religión del libro, de la escritura, el cristianismo empujó el alfabetismo de una forma radical. De hecho, del siglo V en adelante fueron las iglesias y los pastores, muchos de los encargados de dar lecciones básicas a personas que no tenían la capacidad de tener los principios de la escritura. Y fueron las iglesias que empujaron esto. La educación pública fue algo que el cristianismo empujó. O sea, que se extendiera no solo a los niveles ricos, sino en general. De manera que aquí podemos ver un recibir y un dar. Y por eso el cristianismo pudo avanzar. Porque había una obra de alfabetismo. Ahora, quiero aclarar algo. Eso no significa que la cultura romana era poco inteligente. Alfabetismo no es lo mismo que culto, ¿sí? Alfabetismo no es lo mismo que culto. Hoy podemos decir que la mayoría de nosotros somos alfabetos, pero eso no nos hace necesariamente cultos. En este tiempo se daba mucha preferencia a el lenguaje oral. De hecho, incluso en la lectura privada era oral. O sea, cuando Pablo escribía, Pablo estaba pensando en que esto sería predicado, que sería expuesto. Acomodaban el lenguaje de tal forma que fuera agradable, que se escuchara correctamente en el oído. De hecho, hay una vez, y esto se narra en las Confesiones de Agustín de Hipona, que él ve leer a Ambrosio, su tutor, por un tiempo. Dice que lo veía leer en silencio y solo movía los labios, y dice que eso le sorprendía. Hermanos, otro mundo, ¿no es así? Hoy nosotros asumimos la lectura
en silencio. Y es más, pedimos a nuestros hijos, lee, pero lee en tu mente. Algo que para la mayoría de los antiguos era inaceptable, era la lectura oral, ya que se escribía porque la escritura era hermosa para ser expuesta y por eso ponían mucha atención. Y la memoria fue una clave aquí. Algo, hermanos, en los que quizá deberíamos imitar, porque aunque pocos eran alfabetizados, en ese tiempo la escritura era memorizada. Por eso es que leemos, por ejemplo, en Justino Mártir, en una de sus apologías, que el día domingo se leía la escritura tanto como se pudiera. ¿Por qué? Porque incluso si pudieses dar Biblias a la mayoría, algo muy difícil, ya que solo algunos cuantos podían hacerse de una copia de las escrituras, ¿para qué se las daba si menos del o el 3% podían leer? Y por lo tanto, el domingo y otros días en la semana eran claves para escuchar y memorizar. Hermanos, esto es impresionante porque nosotros descansamos mucho en que sabemos que tenemos la escritura, gracias a Dios, pero hemos dejado de poner atención serio en la memorización. Se dice que una mujer, hija de un pastor, en el tiempo del puritanismo, una heredera del puritanismo, memorizó todo el Nuevo Testamento en griego. Hermanos, aquí tenemos una desventaja. Estamos demasiados confiados en que sabemos que tenemos las escrituras, pero hemos de poner atención que no sabemos cuánto tiempo será legal y libre tenerlas. Guardémoslas en el corazón y en la mente para poder consolarnos en el lugar en que estemos. Ok, pasemos a un último punto y con esto acabo. ¿Por qué el cristianismo triunfó? Me gustaría hablar de un aspecto social. Solo es uno, pero creo que es el más importante. Y es lo que se llama la Pax Romana. La Pax Romana. El tiempo en el que el cristianismo se desarrolló fue el tiempo conocido como la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? La Pax Romana fue el resultado de Octavio en Roma. Hermanos, cuando Roma conquista, tenía dos graves problemas por los cuales nunca pudo tener una paz como la que Octavio proveyó. ¿Cuáles eran estos dos grandes problemas? Uno, un montón de riñas internas. Si ustedes leen la historia de Roma, se van a sorprender la cantidad de gobernantes que hubo. Porque, hermanos, los mataban, pero al por mayor. Algunos duraban un año, otros menos de un año, asesinato tras asesinato, había unas disputas fuertísimas. Pero había otro problema. Si llegaba a haber paz, todavía había vecinos que no habían sido conquistados y entonces tenían guerra de afuera, guerra de adentro. Pero con Octavio, cuando se logra poner en el poder, hace unos movimientos sabios, por ejemplo, dar gran parte de la autoridad al Senado, y entonces el Senado lo llama a él el primer ciudadano. O sea, el primero en importancia. Y entonces hay paz interna y logra conquistar a los vecinos, de manera que estos fueron los tiempos de mayor paz y tranquilidad en Roma. Dice un autor, la Pax Romana era el resultado del firme control de Roma sobre los distintos pueblos del Mediterráneo. Significaba que se podía viajar sin tropezar con los enemigos. Bueno, esto permitió desarrollo. Un país en guerra interna o guerra externa
no puede hacer gran avance. No puede hacer gran avance en su desarrollo. Pero Octavio, Augusto, después será llamado, debido a la paz que proveyó, pudo avanzar tecnológicamente. Y hermanos, es fascinante, conocer un poco de la historia de Roma es fascinante. Todas las obras que hicieron, los acueductos, la organización que tenían, el tipo de bomberos que tenían. ¿Niños sabía que había bomberos ya para ese tiempo? Había unos lugares en donde se almacenaba el agua y se tocaba una campana para que los ciudadanos mismos tomaran el agua y pudieran apagar el incendio y demás. Muy interesante todo lo que pudieron hacer sin toda la tecnología. Bueno, una de las cosas más importantes fueron los caminos. Otra cosa que nosotros damos por sentado: caminos, facilidad de transportarse. Para este tiempo, Octavio estaba fascinado con la construcción y se dio a la tarea de establecer caminos, hermanos, caminos que todavía tenemos algunos restos de ellos hoy, en nuestros días. Caminos, algunos estrechos, donde solo una carreta podía pasar, pero algunos tan amplios como para que 3 pudieran pasar. Claro, el gobernador de Roma tenía mucho interés en esto. ¿Por qué tenía interés? Mire, ayudaba al servicio postal. De hecho, con Octavio nace el servicio postal interimperio. ¿Cómo le hubieran llamado a ese servicio postal ustedes, hermanos? El servicio postal imperium. Y esto facilitaba la comunicación entre sus subordinados, de manera que una persona con un caballo podía hacer avanzar grandes caminos grandes tramos de distancia por los caminos que habían sido trazados. ¿Por qué otra razón eran importantes? Bueno, la guerra. Si tenías que defender, era mucho más fácil ir a través de los caminos establecidos, transportar tus armas, transportar tus caballos, que ir intentando hacer el camino e equivocarte en un trayecto. Pero de esta forma avanzó el imperio, hermanos. Esto era tecnología de punta, ¿sí? Tecnología de punta. Además, porque aunque en barco era mucho más rápido, ¿qué tan rápido era en barco? Bueno, si un viaje te tomaba, digamos, 3 días en barco, en los caminos, incluso en los caminos, te llevaría entre 8 y 9 días. El barco era mucho más eficiente, pero había un problema. Hermanos, no estamos hablando de barcos con sus brújulas y sus campers y sus lobbies. No, estamos hablando de barcos de madera con muchas problemáticas. Y más o menos de noviembre a febrero, los puertos, navíos, cerraban debido al problema del viento, debido al problema de las aguas. Así que aunque era más rápido, no siempre se podían usar los barcos y no llegaban tan fácil a distancias en particular. De manera que los caminos fueron muy importantes. Esto desarrolló Roma sin querer en otros aspectos. Por ejemplo, ahora podía haber un libre comercio. Hermanos, ¿no es impresionante que cosas que nosotros damos por sentado en aquellos días eran la gran maravilla? Poder avanzar con libertad entre las carreteras, saber que aquí puedes tener, no sé, una fruta extraña. Allá era siempre cierto tipo de comida, siempre cierto tipo de carne, pero con los caminos incluso se abrió para un comercio. Caminos que abrieron, y siempre el tráfico de personas trae tráfico de cultura, tráfico de intelecto, y entonces Roma se fortaleció en grandes aspectos. De manera que después en Milán se volvieron centros de cultura con gran poder. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con? Está muy interesante, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con los cristianos? Hermanos, había una tradición judía.
que vale la pena recordar. Se decía esto solo es una tradición, no es escritura, pero se decía así: cuando los romanos vayan a ser juzgados en el día final ante el trono de Dios, los romanos podrán contestar. De esto se jactaban los judíos, los romanos podrán contestar: Señor, pero hicimos mucho bien a tu pueblo. A ver, Dios les va a decir: han hecho mal por esto, han conquistado, han sido ambiciosos, se han comportado sanguinariamente. Pero los judíos decían: pero van a poder responder esto: Señor, pero construimos Roma para que los judíos pudieran leer la Torá. Construimos Roma para que ellos pudiesen leer la Torá. Todo lo que hicimos, los caminos les beneficiaron, los baños les beneficiaron. Sí, hermanos, habían baños públicos en ese tiempo, no todos tenían su regadera con agua calientita. Baños públicos en donde de hecho se hacía gran sociedad. El hombre importante no podía faltar los baños públicos porque ahí desarrollaría buenos contratos. Los caminos, los navíos, la educación, el lenguaje, todo lo hicimos para que ellos pudiesen leer las Escrituras. Bueno, hermanos, aunque los judíos no podrán decir eso, la iglesia podrá decir eso: que la razón por la que el cristianismo avanzó como pólvora no solo fue por el lenguaje, no solo fue porque la educación hizo posible que las iglesias se informaran teológicamente y demás, sino debido a que los caminos fueron construidos para que el evangelio pudiese correr libremente. Hermanos, no solo porque facilitó ciertos caminos de Pablo. Pablo caminó por esos lugares. No solo por eso. ¿Saben también por qué? Porque fue la gente común la que andaba en ocasiones en esos caminos, haciendo quizá viajes a visitar a familiar o haciendo viajes de negocios, y fue en ese ir y venir que los caminos se llenaron del evangelio. De hecho, había una queja por Roma. Dice: son los cristianos que más los usan. Y después, en el siglo IV, cuando se ocurre el concilio de Nicea, los anticristianos se iban a quejar con Constantino. ¿Saben por qué se iban a quejar? Dice: los caminos están llenos de esos pastores, de esos obispos, están atascados de tal manera que ni el comercio se puede llevar a cabo, y todo con los impuestos del Estado, porque Constantino dijo: vamos a hacer esta reunión en Nicea en el 325 y todos sus gastos están pagados. Y ahí tienen a los obispos, una vez perseguidos y ahora siendo llevados por los caminos de Roma para poder tener debates teológicos que bendecirían a la iglesia hasta el día de hoy. Porque nuestra fe está fundada, hermanos, en lo que nuestros padres hicieron. De manera que los caminos fueron realizados, hermanos, para que el evangelio pudiese prosperar. Roma estaba en un momento adecuado para que ese mensaje del evangelio, con una sociedad insignificante, lo hiciese estallar. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que lo que dijo Gamaliel se cumplió. Si esta religión era de los hombres, perecería, pero es de Dios, prevalecerá. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia de Cristo no puede ser vencida debido a que Dios es su Señor, debido a que el Omnipotente la cuida, debido a que el Omnipotente la protege, debido, hermanos, a que Él orquesta todas las cosas para el bien de la iglesia. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, hermanos, estamos escuchando el mismo mensaje que el apóstol Pablo predicaba a las naciones. Porque la iglesia no podrá ser destruida. Iglesia, alabemos a nuestro Dios por esto. Alabemos a nuestro Dios. Teme, porque si la iglesia está hoy viva, siendo tan insignificante, con personas tan insignificantes como nosotros, eso testifica que es verdad. Y si es verdad, el mensaje del evangelio es verdad, que dice que aquel que no se arrepiente perecerá.
Es verdadero. Teme. Mira el testimonio que Dios te ha dado. 2000 años y su iglesia está vigente y creciendo. Perseguida, sí. Menospreciada, sí. Con pocos recursos, sí. Con pocos hombres poderosos, sí. Con pocos sabios, sí. Pero indestructible por el Dios que la sostiene. ¿No te da esto un testimonio más para creer el Evangelio? ¿No te da esto un testimonio más para confirmarte que esto es real, que esto es serio? Que no estamos en un mero club social llenándonos la mente de filosofía e historias vanas. Que esto es un mensaje ciertísimo. Iglesia, nos podrán quitar casa, ¿no dice así el himno de Castillo Fuerte? Nos pueden destruir, nos pueden quitar el cuerpo, nos pueden quitar nuestros bienes, hermanos, pero la iglesia de Cristo perseverará hasta el fin porque Él es el que la sostiene. Ahora, una exhortación. Así como fuimos animados a usar el lenguaje para avanzar el reino de Dios, ¿no hemos de ser animados a usar la tecnología de nuestros días para avanzar el mensaje de Dios? Si ellos usaron los caminos para avanzar el Evangelio, la más alta tecnología de aquellos días, ¿por qué no hemos de ser más agresivos? Yo no sé si tú usas Facebook, si usas Twitter, si usas High Five. No, ¿verdad? Eso ya está muy... Algunos ni saben qué es, por eso ni se rieron. Era como un Facebook, ¿no? Un blog. ¿Qué más hay? Instagram, ¿verdad? Instagram. Hay una nueva cosa que se llama, no sé de qué consiste, pero se llama el TikTok. Bueno, no sé. Pero ¿por qué en lugar de estar subiendo vanidades y no sé qué haces ahí? Realmente no sé, no estoy diciendo que sí sé y no sé. No, realmente no sé. Pero en lugar de subir vanidades y usar los grupos de WhatsApp para cosas vanas, ¿por qué no usamos esa tecnología para avanzar el reino de Dios? Hermanos, ¿se imaginan que lo que Pablo hubiera pensado de tener esta oportunidad de compartir mensajes de la cruz, de compartir mensajes del Evangelio en segundos con cientos de personas que por estar en la ociosidad tendrán que leerlo? Usa para eso la tecnología, y si no, no la uses. ¿Para qué? Úsala para avanzar el reino. Si no, salte, estás perdiendo el tiempo. Hermanos, usemos todo. Demos gracias a Dios por toda la tecnología. Hoy nuestros hermanos, algunos pueden estar de viaje en Saltillo, Monterrey, en 1 hora. Antes les tomaba meses llegar la distancia, ¿sí? Misioneros de hermanos, estamos hablando 1800. Misioneros que tenían que dejar a su familia por meses para poder ir a predicar el Evangelio. Usemos toda la oportunidad que tenemos para proclamar el Evangelio. No pongamos toda la esperanza y toda la responsabilidad en un pastor, 2 pastores, 2 diáconos, 3, 4 hermanos bien comprometidos y ya. No, hermanos, el Evangelio va a avanzar porque la iglesia tome en serio este mensaje precioso de la cruz. Porque esa es la otra razón por la que el Evangelio avanzó. No puedo tratarlo ahora, lo trataré después. Pero esta será una de mis respuestas. Porque creyeron el mensaje con todo su corazón. ¿Por qué el mensaje del Evangelio permaneció? Porque, déjenme adelantarles tantito. Tertuliano dijo, cuando matan a un cristiano, siembran el Evangelio. Piensa en esto. Lo quitas, lo matas. Tertuliano decía, no, lo matas, haces prosperar el Evangelio. Porque cada vez que la gente vio
a los cristianos dar su vida porque creían el Evangelio, creían la resurrección, creían que Cristo se levantó de los muertos, cada vez que eso pasaba, sorprendían a las personas de su alrededor y entonces se convertían. De manera que les salió contrario. Los persiguieron y más crecieron. Y hasta el día de hoy es así. Los persiguen y más crecen. Porque hermanos, no la podrán destruir. Amén.